¿Les parece si vamos a la palabra? Acompáñenme ahí a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 5. Hechos 1, 5. Y el título del estudio de esta tarde va a aparecer también ahí en la pantalla, junto con los puntos que vamos a ir viendo. Siempre les animamos a que tomen notas, ¿verdad? El título se llama Cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora. Nos vamos a basar en Hechos capítulo 12, del 1 al 5. Síganme con mucho cuidado, hermanos. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura, una celebración, una fiesta que hacían los judíos. Y dice el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso, ¿dónde, hermanos? En la cárcel. Dice, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuánto es 4 por 4? 16 soldados estaban custodiando a Pedro, ¿verdad? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por 16 romanos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el versículo 5, hermanos, es el meollo, ¿verdad? Vamos a hacer el énfasis en esta tarde. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjense muy bien, a manera de introducción, hermanos, algunas estadísticas consultadas anuncian que 7 de cada 10 creyentes, 7 de cada 10 creyentes no tiene una cultura de oración individual. Estas personas, la mayoría, el 70% de los creyentes, dice que les cuesta trabajo formar el hábito. Cuando se hizo esta encuesta a los cristianos, ¿verdad? No fueron 100 cristianos, fueron más de 1000 cristianos. Cuando se acercaron y les preguntaron sobre el aspecto de la oración, dijeron de manera muy honesta y personal que su oración la consideraban en primer lugar débil, pero que sobre todo la oración consideraban de una manera honesta y personal que era insuficiente, que se estaban conformando muchas veces dentro de su vida espiritual y la oración con las oraciones que se hacen dentro del día, por ejemplo, en la mañana. Decían uno, bueno, cuando se despierta, ¿verdad? Y se está arreglando, se está cambiando, mientras se está desayunando, ahí hacemos generalmente una oración un poquito corta. Decían, no solamente esa, bueno, también se ora antes de los alimentos, ¿verdad? Antes de la comida, Dios bendice los alimentos, los santifica, muchas gracias por tu provisión. Y 3, ellos decían que la tercera oración que muchas veces repiten o se hace generalmente es en las noches antes de dormir. Bueno, ellos decían, es que en las noches, ¿verdad? Ya no hay ninguna actividad que tenemos que hacer, por lo general ya acabamos el día y ese momento antes de poder entrar en el descanso generalmente es cuando los creyentes oran. La pregunta, hermanos, a manera de introducción, ¿será que será suficiente con 3 oraciones cortas durante el día? ¿La iglesia estará orando de manera suficiente? Fíjense, dentro de la misma encuesta decían que algunos de los motivos por los cuales la oración es insuficiente pueden ser los siguientes. En primer lugar, la pereza. Diga conmigo pereza. El cristiano, ¿verdad? O bueno, sobre todo el mexicano por cultura,
a veces se le denomina en cierto sentido que somos a veces perezosos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo apartar un tiempo para abrir las escrituras, profundizar en ellas, pero cuánto no más también para tener tiempos de oración. Otro de los motivos es la falta de diligencia. Es decir, que no hay una prontitud, un deseo, ¿verdad?, para poder hacer las oraciones. Nos cuesta organizarnos en los tiempos. La falta de diligencia nos afecta mucho también en nuestro ámbito de la oración. Uno de los más grandes teólogos del siglo, Charles Ryrie, decía que si el cristiano tiene tiempo para ponerle gasolina a su auto, también tiene tiempo para hacer una oración. Otro de los motivos que muchos dicen es el miedo a no saber cómo orar. No saber cómo orar. Esto es por la influencia tal vez que teníamos en las religiones pasadas. Nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿verdad?, un tipo de oración, pero cuando se entra al cristianismo, muy pocas veces sabemos cómo es que se tiene que orar. Por lo mismo se piensa que solamente las oraciones de los pastores van a ser contestadas. Hay una incredulidad grande dentro de los creyentes. Dice, bueno, yo tengo una vida pues no tan buena, ¿verdad?, delante de Dios. Mejor me acerco con los líderes, con los pastores, porque a ellos sí los escuchan. Fíjense qué interesante. Por otra parte, no hay una convicción fuerte de creer que la oración es una herramienta totalmente sobrenatural. Hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿verdad?, y la estudiamos, nos damos cuenta que el llamado a la oración está plasmado desde el Génesis hasta el Apocalipsis y es un llamado individual. Es decir, que todo hijo de Dios debería de estar haciendo uso de ella. Vamos a ver todos los versículos que hacen alusión a esto. Colosenses, por ejemplo, capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Fíjense cómo nos exhorta la palabra a la oración, nos anima. Dice la Biblia en Colosenses 4:2, perseverad ¿en qué? En la oración, velando en ella con acción de gracias. Romanos capítulo 12, versículo 12. Si no tienen Biblia, no se preocupen, ahí en las pantallas también lo van a estar proyectando. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero después ¿qué dice? Constantes en la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6:18. Vamos a estar viendo muchos versículos. Necesito que me sigan con mucho cuidado. Dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por cuántos, hermanos? Por todos los santos. Les voy a mencionar otros tres de manera rápida. Primera Tesalonicenses 5:17 dice la Biblia que oremos sin cesar, orad sin parar, sin cesar. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1, Pablo le decía a su hijo espiritual, exhorto ante todo, le decía antes que cualquier cosa, Timoteo, la prioridad dice, les pido que hagan rogativas. Antes de buscar a los creyentes, de establecer a la iglesia, de hacer los cultos, ¿verdad?, hacia Dios, la prioridad es que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice la palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y dice el versículo, sed pues sobrios. Y después que dice, velad en qué? Velad en oración. Hermanos, antes de entrar a nuestro pasaje, seguimos en la introducción. Tenemos que ser todos nosotros
honestos y verdaderamente conscientes que la iglesia se está enfrentando a un conformismo espiritual con respecto a la oración. Y la realidad es, en la fórmula de todo esto que estamos viendo, es que si no existe un hábito de una oración personal, mucho menos o menor, ¿verdad?, va a ser el hábito de oración en conjunto. Si no se practica la oración de una manera personal, de una manera también paulatina, seguida, con tiempo, ¿verdad? Y generamos este hábito, si no lo tenemos, mucho menos se va a lograr hacerlo también como iglesia y en conjunto. Fíjense muy bien, hay un común denominador dentro no solamente de la iglesia mexicana, sino en la iglesia de todo el mundo. En la iglesia cristiana evangélica tienen el mismo común denominador. Fíjense muy bien, se hacen reuniones donde hay comida y esto se resuelve, ¿verdad? O resulta en que va a haber una buena asistencia. Hagan reuniones donde existan dinámicas, programas atrayentes, donde se invite un pastor reconocido, congresos con números a lo mejor de danza, teatro, algunos grupos de alabanza, y la asistencia generalmente o mayormente es extraordinaria. Hay veces que los auditorios se desbordan, no caben más cristianos, se llenan, hermanos, cuando hay estas cosas. Pero cuando se convoca a una reunión de oración, esas reuniones son a las que menos congregantes asisten, son las más vacías. ¿Están de acuerdo o no? Cuando nosotros vamos por el otro lado al libro de los Hechos, yo te voy a invitar a que le estudies de una manera pausada, profunda también, que te tomes un tiempo. A lo mejor ya lo hiciste, pero si lo vas a hacer, te vas a dar cuenta que el éxito del cristianismo, ¿verdad?, del crecimiento del cristianismo y la eficacia del ministerio y de las iglesias eran por tres cosas fundamentales. La primera, el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, la predicación del Evangelio. Pero en tercer lugar, por el poder de la oración. Tú vas al libro de los Hechos y empiezas a leer la historia y te das cuenta que en los primeros capítulos se reunieron aproximadamente 120 personas. Viene un acontecimiento extraordinario el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 es cuando el Espíritu Santo desciende a morar en la vida de los cristianos. Era algo que no sucedía antes de Cristo, pero viene el Espíritu Santo, mora en la vida del creyente, ¿verdad? E inicia la iglesia primitiva, los primeros en hacer iglesia. Y después te vas a dar cuenta a lo largo del libro que el autor Lucas, el médico, empieza a hacer énfasis en cuanto al éxito del crecimiento del cristiano. Siempre hace énfasis en las cantidades y en las cifras. Dice, y escucharon el evangelio como 2,000 personas y tomaron decisión por Cristo. 5,000 personas aceptaron a Cristo. 8,000 personas se unieron a la fe. Y dice la palabra, y Dios agregaba a todos los que habían de ser salvos. Los apóstoles hacían milagros a tal grado que pasaban con la sombra y sanaban a los enfermos. Hermanos, el crecimiento de ese tiempo y la eficacia del ministerio se debía al poder de la oración. La oración era prioridad dentro de las iglesias primitivas. Y saben que ustedes y yo, la iglesia en general, se ha perdido de ese principio. Vean lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 42. Vamos a respaldar con la Biblia este argumento. Van a ver que la oración era parte de sus vidas en comunidad, como iglesia, en todo el libro. Fíjense, Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿están ahí? Dice, y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, pero ¿qué más, hermanos? Y en las oraciones. Hechos capítulo 12, versículo 12, unas cuantas páginas al ladito. Hechos 12, 12. Dice la palabra: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿quién? Marcos, donde muchos, te das cuenta, gracias, estaban ¿qué? Estaban reunidos haciendo ¿qué? Oración. Hechos capítulo 20, versículo 36. No se hace calor. Hechos 20, 36. Dice la palabra: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. ¿Y qué hizo? Pero con todos ellos. Hechos 21, 5, hermanos, el último versículo que vamos a ver. Dice: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Todos. La cultura, ¿verdad?, acerca de la oración incluso era transmitido hacia los hijos. Dice que salían todos en familia hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, ¿qué hacían, hermanos? Estaban orando. El éxito del crecimiento cristiano era por el poder del Espíritu Santo, porque se anunciaba en el Evangelio, y en tercer lugar, porque la iglesia se reunía para orar. Y en esta tarde, hermanos, nuestro texto de Hechos capítulo 12, del 1 al 5, nos va a presentar un ejemplo por excelencia, una figura, una realidad de lo que es la oración viva y eficaz. Y para ver esto nos vamos a ir dividiendo en 3 puntos elementales. Vamos a ver 3 puntos en cuanto a la oración de la iglesia. En primer lugar, tenemos también ahí la ayuda visual. Dice el primer punto: el motivo de ¿qué? De su oración. ¿Qué es lo que a la iglesia de los Hechos les motivaba a juntarse y a orar? En primer lugar, escúchenme bien, la responsabilidad. Di conmigo: responsabilidad. Fuerte, responsabilidad. Fíjense, a los primeros creyentes de la iglesia cristiana se les había dado la tarea, se les confió la responsabilidad de ser portadores de un gran testimonio, el testimonio del Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador. Amados hermanos, la iglesia primitiva sabía que el ser testigos de Dios no era una tarea fácil. De hecho, esta palabra testigos quiere decir mártires, que esto englobaba que muchas veces iban a tener que dar su vida por Dios. Hubo muchísimos mártires dentro de los inicios de la iglesia. Esteban, Juan el Bautista, muchísimos, hermanos. Ellos sabían que la responsabilidad de predicar el evangelio no iba a ser sencillo, y más porque 30 a 70 años después de Cristo, los grupos religiosos, los grupos socialistas se estaban levantando y más de 1000 religiones afirmaban tener la verdad. ¿Sabes cuál era el verdadero reto? Predicar el evangelio, pero también vivirlo. Ellos sabían que predicarlo era difícil, pero que también el desafío más grande era llevar una vida de integridad. En medio de tanta corrupción, en medio de tanta perversidad y de tantos grupos que afirmaban tener la verdad, ellos vieron que todos ellos no tenían una congruencia entre lo que predicaban y vivían. No había ningún tipo de temor hacia su Dios, pero los creyentes tenían que mantener la santidad para ser de impacto en la sociedad. El primer motivo entonces era la gran responsabilidad que tenían como iglesia, ser luz en medio de la oscuridad. Y sabes, la misma responsabilidad la tenemos nosotros. Mateo capítulo 28 del 19 al 20 dice: por tanto, id
y hacer discípulos en todas las naciones. Esta es una comisión que se nos fue dada a la iglesia, a todos nosotros. Es una gran responsabilidad, hermanos, ser testigos, pero también ser de testimonio. Y cuando nosotros conocemos la esencia y las implicaciones de ser testigos, es suficiente motivo para que como iglesia nos juntemos a orar por fortaleza. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte y los hebreos estaban peleando contra los amalecitas? Que subió Aarón, ¿verdad? Y Moisés se cansaba, bajaba los brazos y entonces el pueblo empezaba a perder. Pero ¿qué hacían Aarón y su compañero? Le levantaban las manos en conjunto, en unidad, porque la responsabilidad es grande. En segundo lugar, el motivo de su oración era también la adversidad. Diga conmigo, adversidad. Vámonos al capítulo 12 de Hechos, versículos 1, 2 y 3. Hechos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Fíjense, versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo, el rey, ¿quién? Herodes, echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles, hermanos. No solamente los maltrataba en primer lugar, en segundo lugar también los mataba. Dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y en tercer lugar dice que también los perseguía. Dice la palabra, y viendo que esto había agradado a los judíos, hizo alianza con el pueblo judío y procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hermanos, la adversidad estaba presente en sus vidas. El rey Herodes, el cual nos está anunciando en este versículo, era Herodes Agripa el primero. Él estuvo en el 10 antes de Cristo al 44 después de Cristo. Se le denominaba el rey de los judíos. Fue el nieto de Herodes el Grande, hijo de Aristóbulo IV, amigo de Calígula y de Claudio. Y todo esto nos anuncia que Herodes tenía el poder político, Herodes tenía el poder económico y Herodes tenía el poder militar para hacerle frente a todos los cristianos. Se hizo una unión entre su gobierno y los judíos para perseguir a todos los que afirmaban seguir a Cristo. La adversidad que ellos estaban enfrentando era demasiado grande y eso también los juntaba a orar. Yo no sé por qué en la iglesia actual no creemos que el ataque no es inminente. Pero así como ellos eran perseguidos, a lo mejor ahorita estamos un poquito tranquilos en el sentido físico visible, pero hay un mundo espiritual, hermanos. Está Satanás con todos los principados y potestades buscando una oportunidad para que tú y yo caigamos en pecado, en el engaño. Dice la palabra que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. La adversidad también es inminente en nuestros días. Ustedes recordarán la historia de Nehemías, el copero del rey, que se enteró que habían destruido su ciudad. Tanto fue el peso que él sintió en su corazón que hasta cambió su semblante. Y el rey le preguntó: ¿qué pasa, Nehemías? Ya le dijo: es que tiraron las murallas de mi ciudad. Le dijo: ve, yo te doy también poder, te doy papeles, te doy gente, ¿verdad? Y él llegó a construir los muros de Jerusalén, pero ellos tenían el principio de la adversidad en sus mentes. Con una mano ponían ladrillos y trabajaban, y con la otra, ¿qué tenían, hermanos? La espada. Tanto era así que ni siquiera bañarse tranquilos podían, se metían al río y con la espada en la mano. La adversidad, hermanos, hacia los hijos de Dios es una realidad que todos nosotros estamos enfrentando. En primer lugar, el motivo de su oración, la responsabilidad. En segundo lugar, la adversidad. Y en tercer lugar, la dependencia. Diga conmigo: dependencia.
Acompáñame por favor ahí al libro de los Hechos. Vámonos rápidamente a Hechos capítulo 2, versículos del 43 al 46. El tercer punto es la dependencia. Hechos 2 del 43 en adelante dice la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían ¿en qué? En común todas las cosas. Fíjense lo que dice el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según ¿qué? La necesidad de cada uno. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero el versículo 45, hermanos, dice que vendían sus propiedades y bienes. Usted se imagina, quiero que piensen esto, lo que significaba deshacerte de tus únicas posesiones materiales en medio de la persecución. Un cristiano en ese tiempo, para conseguir trabajo era prácticamente imposible. Todos en la sociedad, los judíos, los saduceos, los esenios, los herodianos, todos estaban en contra de los cristianos. Uno de los primeros ingresos dentro de la economía de los romanos era la venta de los ídolos por los materiales que se utilizaban, los metales, la madera, se hacían los ídolos. Nos dice la Biblia de un hombre Demetrio que se dedicaba a esto. Pero cuando los cristianos empiezan a creer en Cristo, entonces dejan de comprar ídolos. ¿Y qué pasó con el ingreso? Se vino abajo, una crisis económica también. ¿Y quiénes fueron los culpables? La iglesia, los cristianos. Pero aún en medio de la persecución, ellos vendían todos sus bienes, los repartían, y eso les generaba una total dependencia a su Dios. Tenían que confiar en el Dios vivo y verdadero, saber que Él les iba a suplir todas sus necesidades. Se lee muy sencillo, ¿verdad? Pero a ver, háganlo. Comentaba en el primer servicio que ahora la crisis está fuerte, hermanos, también, ¿verdad? La inflación. Les contaba en el primer servicio que antes de casarme iba al súper y agarraba todo, hermanos. Agarraba la Nutella, la crema de cacahuate, leches, ¿verdad? Santa Clara, qué rica, ¿verdad? Agarraba de todo, pero me casé, hermanos. Aquí están también mis suegros presentes. Bueno, checando los precios de todo, ¿verdad, amor? De la leche, y a ver este arroz, no hay que comparar con el de Chedraui, ¿verdad? Vámonos para allá y a ver esto qué tal sale, y le tienes que ver por dónde, hermanos, porque la crisis económica es fuerte. La inflación y toda la crisis que estamos viviendo, prendes las noticias y son malas todas. Escuchas eventos, ¿verdad?, que suceden dentro de las guerras, todo es malo. Y esto nos tiene que llevar a, como iglesia, juntarnos en oración y depender de aquel es poderoso para hacer todas las cosas. Vimos en el primer punto entonces el motivo de su oración, la responsabilidad que tenían, la adversidad que enfrentaban y la dependencia que también tenían en Dios. El segundo punto que vamos a ver dentro del estudio, vamos a ver, va a aparecer también ahí, el carácter de su oración. En el punto número 2, el carácter de su oración. Vámonos otra vez a Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos 12, 5. Dice la palabra: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía, hermanos? Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál era el carácter de su oración? En primer lugar, era una oración de todo corazón. Era una oración de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que los creyentes realmente se interesaban. A los creyentes les importaba, tenían la intención
de responder a cada padecimiento y adversidad por medio de la oración. Ellos ponían su corazón para orar por los demás, y esta afirmación no era solo de dientes para afuera, como muchas veces nos sucede también en la iglesia. Estamos en la iglesia, ¿verdad? Termina el culto, hablamos con un hermano y sí te cuenta su situación, ¿verdad? Que está pasando por esto y lo otro, y te dice, ahí te encargo que ores. Sí, hermano, voy a estar orando. ¿Pero realmente estás orando? Muchas veces se nos olvida. Ellos están realmente interesados. En el chat de la iglesia muchas veces sucede también que empiezan a compartir motivos de oración, ¿verdad? Hermanos, les pido por favor que oren por mi nieta que está en el hospital. Y somos más de 300 personas en el grupo y aproximadamente 7 hermanos contestan y ponen unas manitas, ¿verdad? Las manitas. Solo Dios sabe, hermanos, si realmente están orando. A lo mejor unos no escriben, pero sí se ponen a orar. Pero hermanos, la iglesia primitiva realmente tenían la intención, se preocupaban para estar orando por los demás. Realmente se dedicaban a separar un tiempo, seguramente tenían ahí una libretita donde anotaban los motivos y día tras día empezaban a orar por ellos. Su oración era de todo corazón. En segundo lugar, el carácter de su oración era una oración continua. Era una oración continua. Hechos capítulo 12, versículo 5 dice en la última parte, pero la iglesia hacía sin cesar. Diga conmigo cesar. A ver, ¿se están durmiendo los de acá? Saluden a los de acá. A ver, salúdenlos así. Eso, ¿verdad? Díganles, no hay calor, es mental. Ahora los de acá, saluden a los de allá. Ahí está, muy bien. Era una oración continua. Esta palabra, hermanos, cesar, en el original griego es ektenes con K. Ektenes. Cuando yo leí la definición de esta palabra me sorprendió. Dice lo siguiente: estaba marcada su oración por el cuidado y marcada por un esfuerzo persistente. Perseveraban en la oración. ¿Esto qué quiere decir cuando decimos que es continua? Que lo hacían día tras día, en la mañana, en la tarde, en la noche, se dormían, se volvían a despertar y seguían orando por los diferentes motivos. A veces creemos que con solo orar una vez basta. Bueno, ya marqué la checklist, ¿verdad? Ya oré por el hermano Elías. Hermanos, la oración tiene que ser continua. Si nos dicen un motivo de oración, orar lunes, martes, miércoles, el jueves, marcarle a la hermana Carmelita, ¿qué pasó? ¿Ya encontró trabajo? No, hermano, híjole, vamos a seguir orando. Viernes, sábado, domingo, lunes y al otro martes le vuelves a marcar. Carmelita consiguió trabajo, ya conseguimos trabajo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero era la perseverancia, la característica elemental de su oración. No solamente era de corazón, era continua, pero también era conjunta. Di conmigo conjunta. Esto quiere decir que la iglesia se organizaba para ponerse de acuerdo entre todos y especificar los temas que se tenían que orar. Esto significa que confiaban en el poder de la oración en conjunto. Santiago dice que la oración del justo es eficaz, pero ¿cuánto no más, hermanos, cuando nos juntamos como iglesia? Tenemos 2 ejemplos súper cercanos a nosotros. El primero fue cuando al pastor Estéfano se le dio el diagnóstico. Se da el diagnóstico, ¿verdad? Nos enteramos como iglesia. Me acuerdo cuando él subió al estrado y él habló palabras de ánimo en medio de la adversidad, pero eso nos movió a todos para que nos juntáramos a orar por el pastor Estéfano. No solamente nosotros, la iglesia de Vida Nueva Norte, los del sur, los de Cuernavaca, en Denver estaban orando por ellos, Colombia, nos escribían hermanos de todas partes orando por Estéfano. Y recuerdo muy bien una ocasión que fuimos a visitarlo y nos contó todo lo que había padecido.
Se te hace un nudo en la garganta. Pero él dice, David, si no fuera por la oración de la iglesia, no sé qué hubiera sido de mi vida. La oración sostiene, hermanos. Mi padre también, en medio de las operaciones, pasó, es otro ejemplo cercano, en terapia intensiva. Y el mismo común denominador, la misma conclusión, mi hijo David, se sienten las oraciones del pueblo. La oración en conjunto, hermanos, es poderosa. Bajamos a la caja a hacer las cuentas y era una cifra inimaginable, hermanos, se los voy a compartir. Subo con mi mamá y le digo, ma, vamos a tener que vender todo, no nos alcanza. Entra a veces la angustia, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Pero ahí estaba el pueblo unido en oración. Bajo por segunda vez y me dice la señorita, después de 5 horas, no les estoy exagerando, después de 5 horas, quién sabe qué tanto movían la pantalla, llamaban a su supervisor, llegaba el supervisor, después el gerente, se iban, bueno, compramos un cafecito, me seguían explicando y así, y al final me dice, David, su cuenta está en ceros. Por dentro dije, ni voy a volver a preguntar. Deme el pase de salida, ¿no? Ok, muchas gracias. Me da el pase de salida, voy con mis papás, le digo, ma, no tuvimos que poner ni 1,000 pesos. ¿Cómo es posible? Yo no sé, pero vámonos, súbanse. Nos subimos, nos salimos. Es la misma conclusión siempre, hermanos. El poder de la oración hace cosas sobrenaturales. Vamos a ver el tercer punto. Con esto ya vamos cerrando el estudio de esta tarde. El tercer punto, el motivo de su oración, el carácter de su oración. Y en tercer lugar, las consecuencias de su oración. Fíjate, en primer lugar, ser librados del ataque. Vámonos al versículo 11 de Hechos 12. Hechos 12, 11. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, ¿está allí? Volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor, ¿quién, hermanos? El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano ¿de quién? De Herodes y de todo el pueblo, lo que el pueblo de los judíos estaba esperando. Fueron librados del ataque, hermanos. Fue un evento sobrenatural. Tenía 16 soldados romanos custodiando la vida de Pedro. Ponte a pensar, si tu trabajo dependiera tu vida, si lo haces bien, entonces sigues vivo. Pero si fallas en tu chamba, te vamos a matar. Así eran entrenados los romanos. Si un romano fallaba en su tarea, esto muchas veces traía como resultado la pérdida de la vida. Y no tenía uno, tenía 16 soldados romanos. Dice la palabra que llegó un ángel con él, le puso como una capa, se abrió la puerta de la cárcel, pasó por en medio de los 16 soldados, cruzó toda la ciudad y llegó a una casa. Hermanos, la oración permitió ser librados del ataque. Vean lo que dice el versículo 19, 12, 19. Dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin ¿qué? Sin hallarle. Es decir, que gracias a la oración que se hizo, no solamente fue en el momento, sino que la protección se extendió. Dice que no lo podían encontrar, pusieron a toda la ciudad, a los guardias, a los romanos. Después de interrogar a los guardas, dice, ordenó llevarlos ¿a qué? A la muerte. Lo que parecía humanamente imposible, Dios lo hizo posible. Ser librados del ataque, esa fue una consecuencia de la oración. En segundo lugar, fue ejercitada su fe. Fue ejercitada su fe. Vean lo que dice el versículo 16 del capítulo 12. El versículo 16. Dice, mas Pedro persistía en llamar
Y cuando abrieron y le vieron, ¿cómo dice la palabra que se quedaron? Totalmente atónitos. ¿Qué significa esto? Que impactó los corazones de los creyentes. ¿Tú te imaginas cuán ejercitada fue su fe al ver que uno de sus líderes cristianos, Dios lo había salvado de la adversidad? Lo vieron, se maravillaron, creció su corazón y fue ejercitada su fe. Lo mismo sucede con todos nosotros cuando nos juntamos a orar por una persona y estamos constantes y nos dicen: David, Dios escuchó nuestras oraciones. ¡Ah! ¿En serio? ¿Les ha pasado? Te alegras con el hermano, gloria a Dios, aleluya. Es ejercitada tu fe, crece cada vez más. Te vas a hacer, te vuelves en un árbol mucho más plantado, con raíces más fuertes. No solamente fueron librados del ataque, no solamente se ejercitó su fe, sino que todo esto trajo como consecuencia el ser motivados a la acción. Ser motivados a la acción. Fíjate bien, cuando un creyente es ejercitada su fe, esto trae consecuencias, ¿verdad? Cuando ves respuestas de oración, trae como consecuencias en tu corazón fortaleza. Trae en tu corazón seguridad. Tienes en tu corazón confianza. Tienes descanso. Se genera una ilusión, pero sobre todo se forma una convicción. Al ver que las oraciones estaban siendo respondidas, no importaba la adversidad, no importaba las circunstancias, ellos seguían adelante porque sabían quién iba delante de cada uno de ellos. Vieron, si a Pedro lo sacaron de la cárcel, ¿cuántos no otros milagros más puede hacer Dios en nuestra vida? Y les dio la suficiente seguridad para seguir obrando por la causa de Cristo. La oración va en contra del desánimo. La oración te permite ver la respuesta de Dios sobrenatural, ser parte del crecimiento, ver sus milagros. Vean lo que dice el versículo 24 y con esto vamos cerrando. Hechos capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra: pero la palabra del Señor, ¿qué pasaba, hermanos? Crecía, ¿y qué más? Y se multiplicaba. Dios nos ha dado un lugar hermoso, hermanos. Entraron, gracias a Dios, también hay nuevos baños, ¿verdad? De mujeres de este lado, lo de los hombres allá. Y Dios nos da en su gracia. Pero también debemos de ser buenos administradores de todos los bienes que Dios nos da. Y no podemos pretender seguir creciendo si no estamos conscientes de que tenemos que juntarnos como iglesia a orar. No podemos pretender ver cosas sobrenaturales, pretender también todas las metas que queremos alcanzar y demás. Queremos correr, pero nos estamos olvidando de un principio: tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar.